en la búsqueda de soluciones. Le vamos a recibir un fuerte voto de aplausos a la doctora Ana Lucía Paso Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada agradecerles, sé que es un horario difícil, de hecho yo soy la última expositora, pero bueno, mis compromisos laborales no me permitían exponer antes, pero en realidad quisiera agradecer primero la invitación a Biloya, felicitarnos, porque estos eventos, estos congresos realmente promocionan el derecho y incentivan a seguir investigando, a seguir intercambiando ideas. Justamente la ponencia del día de hoy, porque como me ha tocado el último horario, no quiero aburrirlos, al contrario, quiero hablar un poco sobre la tendencia del rol del abogado en el futuro. Yo diría que ya desde la fecha, ya hay muchos abogados que se dedican en su rol de especialistas en derecho corporativo, en aplicar los criterios ACG. Sobre todo hablo sobre la responsabilidad social corporativa y la ley PIP. Entonces creo y estoy convencida de que el día de hoy el rol del abogado es un rol protagónico que puede incidir y sumar de manera positiva a la economía de nuestro país. Y hay toda una tendencia a nivel global en el que, por ejemplo, yo formo parte representando a Perú en el board de GAIL América Latina, que es una asociación de abogados de impacto a nivel internacional. Porque, repito, el rol del abogado, hoy más que nunca, tiene que ser un rol positivo. Parece que la carrera, de una u otra manera, ha estado un poco desprestigiada. Nosotros no podemos permitir eso. Y depende de ustedes, que son las futuras generaciones, de llevarlo a cabo. De hecho, hoy día voy a exponer un poco sobre este tema de responsabilidad social corporativa y cómo el abogado corporativo y cómo esta nueva especialización del derecho de ser abogado socialmente responsable puede marcar la diferencia y construir un mundo mejor. Antes de empezar la ponencia, este congreso se realiza en homenaje a Osvaldo Cruzco. Yo, además de ser socia senior del estudio de MIS, soy profesora en 3 universidades, en ESAM, UPC y en la Universidad de Lima. Y en la Universidad de Lima, a la fecha, enseño Derecho Comercial 2 y Derecho Comercial 3. Hace 20 años, Osvaldo Muskov me enseñó Derecho Comercial 2 y Derecho Comercial 3. Lo que yo sé en mi formación de la Ley General de Sociedades se lo debo a Osvaldo. Y de verdad, no sé si me está escuchando, si me está grabando en video, pero mi admiración, mi respeto, es un excelente profesor, no solamente con un conocimiento jurídico altamente especializado sobre todo en los temas de la Ley General de Sociedades, sino que además es una muy buena persona. Y eso hace que pueda sumar como abogado y como ejemplo que es en los diferentes cargos que ha ocupado y que sigue ocupando a la fecha. Mi admiración y respeto para ti, Osvaldo, y yo sé que fuiste uno de los primeros abogados que escribiste un artículo sobre la ley PIC. Hoy día, en homenaje a ti, hablaré también sobre la ley PIC. Para entender qué es la ley de beneficio de interés colectivo y para entender cuál es el nuevo rol del abogado a la fecha, tenemos que entender qué es sostenibilidad. La sostenibilidad, mis queridos alumnos, tiene 3 pilares: el respeto a los derechos humanos y laborales, el cumplimiento de las normas medioambientales y el buen gobierno corporativo, donde los abogados especializados en derecho corporativo, como dije, cumplimos un rol protagónico. Y dentro de la sostenibilidad de las empresas y sociedades que asesoramos, no solamente es una etapa, sino que debe influir en toda la cadena, desde la compra de la materia prima, pasando por la distribución, fabricación, comercialización, suministro, hasta producción del producto. Es decir, por toda la cadena. Es importante también la transparencia
la información, ahora voy a hablar sobre los stakeholders, sobre los agentes de cambio, tanto internos como externos, que deben de colaborar justamente, trabajar en una estrategia de visión común entre todos con la sociedad. Entonces, la trazabilidad y la transparencia son los pilares de la sostenibilidad, y esto va de la mano con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que han sido publicados el 25 de septiembre del 2015 y que serán evaluados en la Agenda 2030. Pero, a ver, ¿cuáles son estos objetivos? Porque se ha hablado mucho, pero de ahí cómo nosotros como abogados podemos incidir en esos objetivos. Por ejemplo, el número 3, que es promover la buena salud mental dentro de nuestros colaboradores. O tal vez en el numeral 5, dentro de los colaboradores de una sociedad, podamos tener iniciativas de empoderar a las mujeres o de una igualdad salarial entre hombres y mujeres, y cómo no fomentar buenas prácticas en el empleo, promoviendo una igualdad de género. También podemos ser amigables con el planeta, ¿no? Tener agua limpia, promover el saneamiento y obviamente el ahorro en la fabricación de los productos. También en el caso de la energía podemos utilizarla de una mejor manera. Por ejemplo, ya hay empresas textiles que implementan plantas de energía renovables en nuestro país, o celebrar determinadas alianzas con municipalidades o con comunidades campesinas o andinas para generar acciones concretas en beneficio de la sociedad. Y el objetivo número 2, que realmente es el que mejor o el que más nos cansa a todos, porque nos involucra no solo como abogados, sino también como consumidores, como clientes, como compradores, es el hecho de implementar políticas de consumidor responsable, porque es el consumidor finalmente quien va a escoger el producto que desea comprar. Entonces se va a tener que preguntar quién, cómo, con qué materiales se ha fabricado un determinado producto, quién ha contratado o cómo ha contratado a los colaboradores. También tenemos el objetivo 13, que todas las acciones que podamos hacer para reducir la contaminación en beneficio de nuestro planeta, o el número 15, que es celebrar alianzas para contribuir a la reforestación de la Amazonía. El número 17, que tal vez es el más interesante, es implementar en nuestra sociedad políticas que deben tener de alguna u otra manera un propósito social y un propósito ambiental en la sociedad. Dicho esto, la responsabilidad social corporativa es que no solamente debemos analizar a la sociedad, sino también a todos los agentes en el que se encuentra involucrada la sociedad. Y hay un error que siempre se comete y que por cultura general es importante que todos sabemos, ¿no? Que es el hecho de que responsabilidad social empresarial solamente abarca a la sociedad. En cambio, la responsabilidad social corporativa abarca a los demás agentes, a los demás actores, todos bajo una misma visión, todos bajo una misma visión para que apoyen con desarrollos concretos, como cuáles, como por ejemplo protección al medio ambiente, como por ejemplo mejorar la infraestructura de las comunidades locales, como por ejemplo reducir la contaminación, mejorar el desperdicio o ahorrar en los recursos naturales. Implementando obviamente programas que sumen, no que resten, sino que busquen acciones concretas para poder mitigar esa contaminación. Y obviamente todo esto va a fortalecer el crecimiento sostenible de la sociedad y por ende mejorar la imagen de la empresa. Entonces nosotros como abogados, es mentira, ¿no? Ay, Andalucía, quiero constituir una sociedad. Ok, constituiríamos una sociedad que tenga un buen gobierno corporativo y que obviamente se pueda sumar positivamente a tu empresa, porque de hecho va a mejorar tu imagen y tu consumidor te va a escoger a ti frente a la competencia. Entonces, ¿cuál es el rol de esta nueva especialidad de ser abogado socialmente corporativo? Primero tiene como objetivo desarrollar estructuras jurídicas para cumplir metas económicas a sus clientes, porque hoy inclusive ya Confide ha lanzado un programa de financiamientos para proyectos verdes. Vamos a ver más adelante sobre la emisión de los bonos verdes.
vamos a ver que esto en realidad se basa en una defensa y una protección al medio ambiente, pero para ello, como abogados, debemos asesorar a las sociedades reconociendo los stakeholders, además de implementar o adecuar los estatutos a la ley de beneficio de interés colectivo, así como asesorarlos en la obtención de certificados como sistema B, si las sociedades B o sociedades PICO, ¿no? O otros certificados que pueden ser comercio justo, GOTS, y hay muchos más. También podemos asesorarlos en elaborar concretos con alianzas específicas que puedan desarrollar negocios inclusivos, estructurar finanzas sostenibles, negociar con comunidades para evitar conflictos sociales, realizar un due diligence, que es una auditoría. Podemos asesorar a la sociedad realizando esta auditoría en todas las etapas y en toda la cadena para que puedan enfocarse y trabajar en acciones concretas con un enfoque social, con un enfoque medioambiental, fortaleciendo la gobernanza y implementando programas sostenibles. En el tema de emisión de bonos verdes, son una estructuración de emisiones que se da para apalancar, es decir, para financiar proyectos que están destinados a ser eco-friendly, a proteger el medio ambiente. Y eso COFIDE ya ha lanzado inclusive un programa muy interesante y yo ya tengo conocimiento de algunos clientes que de hecho están interesados. ¿Por qué estarían interesados? Porque los clientes hoy día no forman una isla, sino también negocian de manera interna y de manera externa con la exportación. Europa, Estados Unidos, ya está implementando estas políticas. Y de hecho hay un proyecto de ley, en realidad es una directiva de la Comunidad Europea. Tomen nota, porque esto es noticia. La Comunidad Europea está implementando determinados criterios ESG para que los productos digitales y los productos textiles puedan entrar a Europa. Entonces van a implementar un pasaporte digital que va a tener que cumplir determinados criterios sociales y ambientales para que pueda entrar el producto a la Comunidad Europea. Es tan importante el tema de la sostenibilidad para la Comunidad Europea que quien no se va a alinear a esa política y a esos criterios no va a poder exportar y vender los productos a la Comunidad Europea. O sea, así estamos. Señores, la sostenibilidad llegó para quedarse, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? Como cooperativos, no solamente en el buen gobierno cooperativo de nuestra sociedad, sino también con los stakeholders. Interés, holder, tenedor. Son las personas o comunidades que se vienen influenciadas o afectan positiva o negativamente por la operación de la empresa. Es una pieza fundamental en la operación de la sociedad y que obviamente busca fortalecer esos lazos. ¿Quiénes son? Yo los he dividido realmente en dos, internos y externos. Los stakeholders son los colaboradores, los directores, los inversores, los proveedores, las comunidades, los clientes, hasta el Estado. O sea, todo lo que interactúa la sociedad. Entonces, los stakeholders internos son aquellos que tienen un interés personal. Son aquellos que se benefician directamente de la parte económica y de la sociedad como funcionamiento, como operativo. Por ejemplo, los colaboradores. Si la sociedad va mal, indirectamente a los colaboradores van bien. Si la sociedad va mal, a los sociedad igual al director. E inclusive podría atreverme que va mal a los inversores. En cambio, en el caso de los stakeholders externos, son aquellos que indirectamente se encuentran afectados por el buen desempeño de la sociedad, como por ejemplo ¿quién? Los clientes, como por ejemplo los proveedores, las comunidades y el Estado. Claro, suena muy bonito, ¿no, Ana Lucía? Pero claro, esto es el mundo ideal. ¿Cómo yo lo puedo asesorar en el mundo práctico y operativo? Bueno, empecemos por celebrar un contrato de alocación de servicios con nuestros proveedores. Yo le puedo incluir una cláusula
en la que señale que este proveedor no puede realizar actos que vayan en contra de la explotación infantil y que yo puedo adoptar en cualquier momento durante la vigencia del contrato a la sociedad. Si yo detecto que hay una explotación infantil, entonces sería causal de resolución de crédito. Pasa cuando eso ya es una señal. No es que te has vuelto 100% sostenible, pero por lo menos estás empezando. Y así sucesivamente pueden hacer, por ejemplo, cláusulas MeToo, que son las cláusulas contra el abuso sexual de los colaboradores. O pueden implementar determinadas acciones concretas exigiéndoles a sus clientes o a sus proveedores que se alineen a sus políticas. En el mundo real, ya al día de hoy existe un negocio paralelo que se llama las homologadoras. Quienes ejercemos el derecho sabemos que muchos clientes, para poder participar en una licitación o en un concurso, tienen que presentar determinados documentos a las homologadoras que les van a revisar sus testimonios, su disclosure de poderes, su declaración jurada, de impuesto a la renta, entre otros. Pero también le va a pedir ¿qué cosa? Que firme la declaración jurada de ser una sociedad responsable de manera socialmente corporativa. Porque ya al día de hoy, eso llegó para quedarse. Y lo vamos a demostrar más adelante también. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el futuro de las sociedades? La tendencia es ser una sociedad de triple impacto. Se acabó el tema de que solamente la sociedad tenga un aspecto económico, que tenga solamente un aspecto rentable. Eso forma parte del pasado. Hoy día, por el tema de buena imagen reputacional de las sociedades, tiene que agregarle un aspecto ambiental y un aspecto social. Se le conoce con el nombre de sociedades de triple impacto. Y miren qué importante, ¿eh? Estoy hablando de sociedades con fines de lucro. Yo no estoy diciendo que se vuelvan asociaciones, que se vuelvan fundaciones, que son sin ánimo de lucro. Y sí hay ánimo de lucro. Siguen siendo personas jurídicas con ánimos de lucro. Pero ya el concepto ha variado. No solo es la rentabilidad, sino que debe de sumar el tema aspecto social y el aspecto ambiental. Y eso, no sé, a ver, aquí en la audiencia, me imagino que la mayoría, no lo sé, tendrá LinkedIn. Bueno, en LinkedIn no hay una sola sociedad, una sola empresa que a día de hoy no se venda como sostenible. Aun cuando de repente no lo sea, y eso se llama lenguaje, ¿ok? Pero bueno, eso sería materia de otra exposición. El tema de la sostenibilidad vende y hace un engagement con el consumidor. Pero hay que realizar realmente acciones concretas que demuestren efectivamente que eres una sociedad de triple impacto y no como otras que solamente se quedan en el tema económico. Pero si hago la precisión de que no le estás quitando al accionista o al socio ese fin económico, ese fin lucrativo. Sí está permaneciendo, sí va a recibir dividendos, ¿de acuerdo? Pero le va a sumar el propósito ambiental y el propósito social. Y de hecho se trata la ley de beneficio de interés colectivo de eso. Esta norma es una norma que ha sido publicada en el Perú el 24 de noviembre del 2020. Es una norma que ha pasado realmente desapercibida. Pocas personas, incluyendo abogados, la conocen. Sin embargo, somos uno de los ejemplos de países en la región. Porque Perú la tiene, y sin embargo, Argentina ha presentado 5 proyectos de ley y todavía no la aprueban. Brasil ha presentado también varios proyectos de ley y no la aprueban. México ha presentado varios proyectos de ley y parece que la van a aprobar este año. Y así solamente nos gana, porque hay que decirlo, y bueno, se respeta a Colombia. Colombia tiene no solamente la ley BID, la ley de emprendimiento social, la ley de la economía naranja, es decir, tiene cualquier cantidad de normas que incentivan, ya sea a su industria creativa, como también incentivan a los emprendedores, a los empresarios, a hacer sociedades de triple impacto. Perú también la tiene, pero Perú no ha pegado. ¿Y por qué no pega? Bueno, os voy a explicar el motivo.
Pero antes, si a alguno de ustedes les toca, por ejemplo, constituir una sociedad PIC, pueden marcar la diferencia y decirle a su cliente, ok, yo puedo constituir una SA, puedo constituir una SRL. ¿Por qué no te animas también a ser PIC? Porque el cliente no va a saber que existe la ley, pero tú ya sabes. Entonces tú como abogado puedes marcar la diferencia. Porque para constituir una sociedad PIC, puedes constituir cualquier persona jurídica que esté bajo el amparo de la Ley General de Sociedades. Quiere decir que una sociedad anónima puede ser PIC, una SRL puede ser PIC. Quienes no pueden ser las asociaciones, las fundaciones, porque no tienen ánimo de lucro, y las que no están reguladas en la Ley General de Sociedades, como la Ley de las Cooperativas o la Ley de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. ¿Qué debo hacer para convertirme en PIC? ¿Me puedo constituir desde cero o puedo adecuar mis estatutos? La norma te da esa opción. Para adecuar tus estatutos tienes que modificar de manera parcial el estatuto, obviamente determinados artículos. El primero será la denominación social, porque vas a agregar una sigla que se llama PIC o de beneficio de interés colectivo. Es e-tailor, es decir, vas a incorporar a tu objeto social un propósito social y ambiental que no es el inventado, sino el de que tu sociedad lo puede hacer. ¿De acuerdo? Y luego también alinear a los órganos societarios e inclusive un artículo de liquidación de la sociedad que señala que si se liquida la sociedad, evidentemente se termina el propósito social y ambiental. ¿Qué pasa? Una vez que yo, bueno, en realidad es una modificación de estatuto como cualquier otra, ¿no? Se tiene que aprobar por junta, luego se firma el minuto, se le da escritura pública y se pasa a registros públicos, a la inscripción, pero te da 3 obligaciones adicionales. Si eres PIC, desde que te inscribes como PIC en registros públicos, tienes un plazo de 60 días para presentar tu plan estratégico, en el que vas a indicar expresamente cuáles son tus actividades a corto, mediano y largo plazo, que vas a realizar justamente que coadyuven a tu objeto social y el propósito social y ambiental que has incorporado en el referido estatuto. Es más, incluyendo se debe indicar cuáles son los porcentajes de avance en este plan estratégico a 5 años. Y esto evidentemente es una hoja de ruta que la sociedad debe seguir. Y luego también la norma establece que debes de elaborar a través de un tercero independiente un informe de gestión. Claro, evidentemente, porque este tercero que va a avalar, que va a auditar, que avala, que audita el plan estratégico, que realmente las actividades se hayan cumplido de acuerdo al plan estratégico, porque si no sería muy fácil, todos somos bien, ¿no? Pero a la hora de la hora no hacemos nada y no hacemos ninguna actividad que coadyuva el propósito social o ambiental. Entonces, por eso se requiere a un auditor, a un perito especializado, que bajo los lineamientos del Ministerio de la Producción emite este informe de gestión y que se deba publicar una vez al año en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas con la aprobación de la Junta. Para luego se tiene que publicar en una página web o en otro medio electrónico de la empresa para que todos los stakeholders sepan cuáles son sus avances. ¿Por qué? Porque si eres PIC, hoy día, por ejemplo, hemos aprendido eso. Si ustedes ven en una boleta de pago una sociedad que tiene una denominación social, SA-PIC, hoy día saben que esta sociedad tiene en su estatuto el ADN de la responsabilidad social corporativa. Ya sabes que ha incorporado en su estatuto un propósito social y un propósito ambiental. Entonces, como cualquier otra modificación de denominación social, no solamente se debe modificar en la parte de registros públicos, sino que también se debe modificar en el RUT. Se deben actualizar los comprobantes de pago.
se debe de comunicar a SUNAFIL, a la EPS y a la AFP, o a la municipalidad del distrito en donde se ubica el inmueble para el cambio de la denominación social de la licencia municipal, comunicar al Ministerio del Ambiente, o si no, en el ECOPIS, que tiene registrada una marca en dicha institución. Claro, la pregunta que yo me hago, que creo que toda la audiencia se hace es, Ana Lucía, ¿por qué servir al día de hoy? Es porque hay un engagement, porque el consumidor hoy premia a las sociedades que ya están comprometidas en el ADN, desde el buen gobierno compartido, a ser una sociedad que se identifica como una empresa socialmente responsable, como una empresa con valores. Se está trabajando sí en la región para que las sociedades PIC sean sociedades que puedan en un futuro tener algún beneficio tributario o de repente alguna facilidad para las prestaciones públicas. Pero hoy no hay beneficio tributario. Hoy las sociedades que son PIC en el Perú simplemente lo son por su compromiso de sostenibilidad. Dicho esto, hay toda una reflexión de promedio. La pregunta que yo les hago es, ¿hacer lo correcto? O mejor dicho, para hacer lo correcto, ¿es necesario contar con beneficios tributarios? Sin embargo, hay muchas sociedades al día de hoy que dicen ser sostenibles, pero no son. Hoy, en la clase del día de hoy, hemos aprendido que servir significa tener un buen gobierno. Entonces, es el compromiso que hay desde los accionistas, directorio y gerentes generales. Pero, al día de hoy, también hay otra norma, pero solamente son para aquellas que están listadas en la SMB, que sí deben cumplir con reportar en la memoria anual de la sociedad. Y este reporte de sostenibilidad que se exige a las sociedades que se encuentran supervisadas por la SMB, coincidentemente incluye 25 preguntas que tienen que ver con ESG, con aspectos sociales, ambientales y buen gobierno. Entonces, a las empresas listadas ya se les está obligando a responder a este cuestionario, pero no se les penaliza. Se supone, así como en nuestro país vecino Chile, que ya hay sanciones por contestar de manera nula, porque normalmente se valora individualmente a la sociedad del 0 a 4, del 0 al 5. Ya en Chile sí se sanciona. Acá en el Perú todavía no. Pero bueno, es cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que pide este reporte? Te pregunto, ¿has implementado políticas ambientales? ¿Has sido sancionado por el cumplimiento ambiental? ¿Cuáles son tus planes para reducir los gases de efecto invernadero o el consumo eléctrico o el consumo hídrico? ¿Cuáles son tus planes para reducir o gestionar los residuos sólidos? ¿Has implementado algún aspecto o alguna política laboral, cumplimiento de la norma del clima laboral y de gestión de talento? ¿Proteges los derechos humanos? ¿Hay una adhesión a certificados internacionales de responsabilidad social corporativa? Para terminar la exposición, yo quería mencionar a una sociedad que es PIC, porque, claro, suena muy bonito, todo lindo, teórico, pero ya en el Perú hay sociedades que ya son PIC. Es el caso de éxito de Textil del Valle S.A. PIC, que es la empresa textil líder a nivel Latinoamérica, considerada como la más sostenible en la región. Señores, es peruana y tiene capitales peruanos. Todos debemos sentirnos orgullosos de eso. Esta sociedad peruana adecuó sus estatutos a la ley PIC en el 2021, siendo la primera. ¿Qué pasó? Arregló seguido. Adivinen qué cliente tiene la fecha. Nada menos y nada más que Patagonia, símbolo de sostenibilidad mundial, y que le fabrica es una empresa textil peruana.
¿Qué hace el Textil del Valle para ser considerada BIC? ¿Qué hizo para incorporar el propósito ambiental? Bueno, ellos están trabajando, porque de acuerdo a su plan de gestión estratégico, evidentemente hace 5 años, están trabajando en una planta de tratamiento de agua residual, convirtiendo el 50% de agua contaminada en agua pura. Han creado comités de responsabilidad social empresarial, comités éticos. Están tratando de implementar paneles solares para reducir el consumo eléctrico. Fomentan la economía circular, reutilizando los textiles. Miren lo que hacen. De los retazos de tela, fabrican frazadas. Y esas frazadas las donan a las poblaciones vulnerables. Entonces, señores, estamos frente a una nueva forma de hacer empresa. Una nueva economía de triple impacto, en donde el éxito ya no se mide por el tema económico, sino por el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta. Anímense entonces, queridos doctores, a animar a clientes que voten por el cambio, porque ya es hora de cambiar. Ya es hora de contar con empresas socialmente responsables que puedan contribuir positivamente a la economía de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, invitamos a la doctora Ana Lucía Pacientosa para hacer entrega del reconocimiento a nombre de la organización del equipo de Biloyer, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Herminio Batizán y el ilustre y bicentenario Colegio de Abogados de Lima. Le extendemos nuestra gratitud a la doctora Ana Lucía Pacientosa por haber acompañado hoy en la vinculación con el beneficio